David se entera de lo que estaba pasando, decide, con la ayuda de su mamá, que iban a recolectar a Catherine y le iban a llevar a casa de su mamá, en donde iban a vivir. La señora a la que quería matar, justo a esa misma. Y ellos dos la iban a cuidar. A ella y a su hija. Ellos dos la iban a cuidar. Pero unas semanas después, David, Catherine y Melissa decidieron mudarse a Queensland y empezar desde cero. David encontró un trabajo manejando camiones de carga y Catherine encontró un trabajo en un matadero ahí cercano. Y aparentemente cuando consigues uno de estos trabajos, al menos en ese entonces, te daban un set de cuchillos. Y Catherine amaba sus cuchillos, los llevaba a todos lados. Aparentemente hasta los colgaba arriba de su cabecera al dormir. Se volvió como una obsesión, un claro indicador analizándolo de ahorita, de que sus fantasías estaban creciendo. Pero los cuchillos no fueron lo único, o el único comportamiento alarmante. Sandy, la hermana de David, una vez escuchó que su sobrina, o sea, la hija de David y Catherine, estaba llorando y llorando en el baño. Y estaba llorando a gritos. Obviamente, pues se acercó para ver qué pasaba y cuando abrió la puerta vio a Catherine sosteniendo a su hija abajo del agua hirviendo. Sandy le contó lo que había visto a su hermano y él le contestó que por favor no dijera nada. Especialmente a Catherine, porque era capaz de matarla a ella mientras dormía y probablemente a él también. Este hombre vivía en un miedo constante de esta mujer y mucha gente lo sabía. No entiendo por qué no se hizo más al respecto, no se hablaba más del abuso. Y para nada estoy juzgando, que claro, solamente siento que este fue un caso en el que no se tomaron en serio las amenazas y el abuso simplemente porque ella, siendo mujer, era la abusadora y él, siendo el hombre, era la víctima. Y esto es una dinámica mucho más común de lo que pensamos. En México, 4 de cada 10 hombres sufren algún tipo de violencia perpetrada en 90% por una mujer. De acuerdo con un estudio realizado en el 2018, el 40% de los varones mexicanos sufrieron algún tipo de maltrato. Sin embargo, el 96% de ellos no denuncian formalmente. En 1979, David cachó a Catherine con un amante. La iba a dejar, pero Knight le rogó que le diera una oportunidad más y decidieron mudarse otra vez. Pero no solo eso, lo convenció de que tuvieran a otro bebé. Una noche, cuando David llegó tarde por meterse a una competencia de dardos, llegó a su casa a encontrar a una Catherine embarazada, casi a término, enfurecida. Había quemado su ropa y luego le pegó en la cabeza con un sartén. David llegó como pudo, casi arrastrándose a la casa de sus vecinos, quienes llamaron a una ambulancia. David tiene una fractura en el cráneo severa y tuvo que quedarse en el hospital una semana. La policía quería arrestarla, pero Catherine lo convenció de que no la denunciara. No sé, es que ya lo hemos visto en otros casos, pero obviamente no se debería dejar a la víctima o a la sobreviviente o al sobreviviente con el abusador o la abusadora, porque obviamente después de algo así pues hay muchísima manipulación, hay un abuso mental y emocional mucho más profundo que solamente lo que se ve, que es el físico. Entonces, obviamente aquí lo estaba manipulando, probablemente lo tenía amenazado, quién sabe, pero por eso se deberían de mantener separados. El 6 de marzo de 1980 nació su segunda hija, Natasha Marie. Después de su nacimiento, la violencia empeoró. Nadie sabía cuándo, cómo y por qué iba a explotar. Para este punto, el trabajo de David le exigía irse mucho de su casa, y Catherine decidió dejarlo. Sin un aviso, se fue de la casa con sus 2 hijas y regresó a vivir con sus papás en Aberdeen. Cuando regresó, no tardó en empezar una relación con un hombre llamado David Saunders. Saunders tenía 38 años y conoció a Catherine cuando conoció a Catherine. Era minero y vivía solo, y a los pocos meses de conocerse, se fueron a vivir juntos. Un día, cuando Saunders llegó tarde y entró a la casa, Catherine estaba planchando, pero cuando lo vio le pegó con la plancha en la cara y le quemó el cachete. Pero no paró ahí, intentó pegarle en la cabeza varias veces. Su única provocación fue que llegó tarde. En 1987, un año después de que se conocieron, Saunders dijo que la iba a dejar, y ella se enojó, salió al jardín con un cuchillo y mató al perrito de Saunders de 2 meses, llamado Dingo.
Intentó dejarla múltiples veces después de esto, pero solo no podía. Algo que tampoco es raro en casos de abuso doméstico. Hay muchos intentos antes de que un sobreviviente pueda dejar a su pareja. Y en 1988 tuvieron a una hija, y Saunders decidió comprar una casa en donde crecer a su familia. Y cuando su hija tenía 6 meses, se mudaron. Pero el abuso no mejoró, y Saunders decidió escaparse. Le dijo a ella y a su trabajo que se iba a ir de viaje, pero en realidad se fue a Newcastle a esconderse. Muy rápido después de esta relación conoció a un hombre llamado John Chillingworth, del que rápidamente se embarazó y tuvo a su primero y único hijo, que nació en marzo de 1991. Era una relación abusiva de los dos lados que duró 3 años, y ella fue quien lo dejó a él. Y esta vez le dejó a sus 4 hijos. Y lo dejó por un hombre con el que estaba teniendo un amorío. Este hombre era John Price. John y Catherine tenían 48 años cuando se conocieron. Él era divorciado y tenía 3 hijos a los que adoraba, 2 niñas y un niño. John trabajaba en las minas y aparentemente tomaba mucho alcohol, hábito que Catherine promovía. Todos lo describían como un gran hombre, muy amable y un gran papá, y al principio su relación fue muy buena. Casi no se peleaban y a las hijas le caía bien Catherine, pero a poco la violencia fue creciendo. Ella lo cortaba y le pegaba. Sus hijas veían las cicatrices que tenía su papá de los cortes que le hacía Catherine. Según ella, él también era abusivo, pero lo haya sido o no, la violencia fue escalando. Después de 18 meses de estar juntos, ella le pidió que se casaran, pero él no quería este tipo de compromiso con ella. Ella le insistió, pero él se negaba y se negaba. Y como venganza decidió decirle a la hija de John de 13 años que ella no era hija biológica de su papá, que su mamá le había puesto el cuerno y que ella fue producto de esa aventura. Era como lastimar a la hija para lastimar a John. Esa era su técnica de venganza. También Catherine había empezado a tratar la casa de John como la suya, porque ahorita no estaban viviendo juntos oficialmente, pero cada vez se quedaba más y más tiempo en casa de John. Y a John esto no le parecía. Luego se enteró de que John no lo había puesto en su testamento, y como respuesta a esto decidió grabar un video de varias cosas que se había robado de su trabajo. Eran kits de primeros auxilios que ya no se usaban, que los tenían ahí tirados en una bodega y que decidió llevárselos él. O sea, no fue nada grave, no se estaba robando dinero. O sea, eran cosas que ya no se usaban. Pero por esto lo despidieron. Llevaba trabajando en las minas más de 15 años. Fue un golpe muy duro para él económicamente y emocionalmente. Y después de esto decidió regresar con ella. Fue un momento probablemente de debilidad, probablemente ella lo manipuló mucho, probablemente él estaba triste, tenía miedo de estar solo, quién sabe. Con sus hijas menores ya en la escuela, Catherine empezó a disfrutar de su casa más. Y en su casa tenía un cuarto con animales muertos, pieles, cabezas, cuernos, todo lo que se imaginen. Y este obviamente era su cuarto favorito. También habían hachas, cuchillos y cosas raras como máquinas de mataderos. Muy extraño. El domingo, Knight y John tuvieron una pelea muy escandalosa y violenta a la que respondió la policía. El lunes fue a trabajar y le enseñó a sus compañeros las cicatrices de donde Knight lo había acuchillado previamente. O sea, ya eran cicatrices. El martes le pidió permiso a su jefe que lo dejara ir a la estación de policía, hacia la corte, a la corte para ver qué podían hacer para mantener a Knight alejada de él y de sus hijas. Y les dijo y en algún punto les dijo a sus compañeros: si no regreso mañana a trabajar es porque me mató. Pero la policía le dijo que tenía que esperar mínimo 3 semanas para poder hacer algo, tomar alguna decisión, que un juez tomara alguna decisión. Pero él sabía que no tenía tanto tiempo. Sus amigos y compañeros le rogaron que no se fuera a dormir a su casa, pero dijo que tenía miedo de que le hiciera algo a sus hijas. Y se tenía que ir. Cuando llegó a su casa, se dio cuenta de que sus hijas no estaban y Catherine les había dado permiso de que fueran a una pijamada. John llegó y se durmió. Catherine llegó a la casa como a las 11:30 p.m.
y lo encontró dormido. Ella se bañó, vio la tele y se puso lencería negra nueva y se acostó. Tuvieron relaciones sexuales y cuando habían acabado fue el momento en el que Catherine decidió matarlo con un cuchillo. Al siguiente día, sus compañeros de trabajo se asustaron cuando no llegó a trabajar puntual, y siempre era puntual, y decidieron mandar a alguien para que checaran que estuviera bien. Cuando llegaron, nadie contestó el timbre y vieron sangre en el piso, así que llamaron a la policía. Cuando la policía llegó al domicilio, entraron a la fuerza, obviamente, y encontraron a Catherine en la cama inconsciente. Se había tomado varias pastillas que la habían incapacitado y la llevaron al hospital. Para la escena del crimen, fue una cosa muy difícil que investigadores que llevaban mucho tiempo viendo escenas del crimen, investigando homicidios y crímenes similares, se traumaron. Muchos tuvieron que tener terapia después, muchos lloraron después de ver, era una escena del crimen bastante traumática. Nunca habían visto algo así. El cuerpo de John había sido acuchillado 37 veces. Encontraron rastros de la sangre por toda la casa, lo que piensan que intentó correr y llegó hasta la puerta principal, pero ella lo agarró y lo volvió a meter. Tenía heridas en la parte frontal de su cuerpo y en la parte trasera. Y sí, se tardó horas en desangrarse. Además, Catherine la había desollado y decapitado, usando los conocimientos que había aprendido en sus trabajos en el matadero. Después de esto, cocinó partes de su cuerpo, incluyendo la cabeza, la cual encontraron en una olla con verduras. El traje de piel, que le quitó toda la piel, estaba colgando de un gancho atrás de una puerta. Las otras partes del cuerpo que cocinó estaban en 2 platos. Había puesto 2 lugares en la mesa. El plato tenía verduras, era toda una comida. Y unas notas para las hijas de John. Bueno, para el hijo y la hija. Una de las hijas no la incluyó. Y el hijo y la hija, que sí incluyó, había tomado todas las fotos y las había cortado y las había rayado. Presuntamente quería que su hija y su hijo, sin su conocimiento, se comieran a su papá. Encontraron un tercer plato tirado en el jardín y piensan que Catherine intentó comerse ese platillo, pero simplemente no pudo. Y en su frustración y enojo lo tiró al jardín. En Australia nadie había escuchado de semejante crimen, y menos por parte de una mujer. Así que los detalles del crimen se contaron como pan caliente, y una de las hijas de John se enteró cómo había sido el asesinato de su papá por medio de un periódico. Cuando Catherine se despertó, dijo que no tenía memoria de lo que había hecho, pensando que esto la iba a absolver de cualquier consecuencia. Pero en su entrevista sí admitió que había apuñalado a John meses antes. Su historia es que él la había atacado y ella estaba lavando platos y en ese momento tenía un cuchillo en la mano y solo se defendió poniéndolo enfrente, pero que fue todo un accidente. Obviamente su defensa iba a ser que no tenía que tenía una enfermedad mental y que no se acordaba de lo que había hecho y que no había sido realmente ella y que lo que ella necesitaba era tratamiento médico. Pero había evidencia que contradecía que esto había sido un ataque de una persona enferma y que claramente demostraba que este crimen lo había cometido una persona pensante y coherente. Por ejemplo, después del asesinato, manejó una distancia considerable a un cajero y sacó $1,000 de una tarjeta de John. Y luego regresó a la escena del crimen. También le había dicho a su hermano que iba a matar a John y que lo iba a hacer de una manera para que piensen todos que estuviera loca.